imposible manejar este concepto en ingeniería. No hay un ingeniero que no lo use, este sistema. Lo que es más, todo lo que hacemos está ligado a los sistemas lineales. Y es por eso que nos enseñan el álgebra lineal. Los sistemas de matrices, que son una herramienta importantísima para poder solucionar los problemas. Esta linealidad, obviamente, que requiere de cumplir ciertos requisitos, que se han hecho eco también en los sistemas de control. Un sistema lineal en realidad es un modelo matemático, es una concepción matemática de un sistema basado en el uso de un operador lineal. Ese operador lineal es generalmente una ecuación. Y lo que más se refleja es poder interpretarla como una ecuación de la recta, pero no todos los sistemas cumplen a cabalidad esa condición. Entonces, hay funciones matemáticas que nos permiten, por iteraciones sucesivas, aproximarnos mucho a este requisito. Si bien en la teoría nos consideramos de que se tiene que cumplirse la linealidad, imagínense ustedes en un análisis de una función, cuando empiezo a dividir en intervalos infinitesimales, esos intervalos infinitesimales son tan chicos como tu mente lo puede concebir. Y podríamos, ¿por qué no decir que también es lineal? O podemos volverlo lineal. Pero en el tema de control, también se recurre a esos artificios matemáticos, pero el tema es más conceptual. Es decir, una señal que entra, ¿en qué condiciones va a salir? Y allí está la respuesta, y ahora lo vamos a entender mejor. Los sistemas lineales exhiben características y propiedades simples. Son muy simples. Más lo voy a sacar después. Propiedades simples. La linealidad es un concepto muy, muy, muy simple. La linealidad se utiliza mucho para desarrollar grandes proyectos, y entonces lo que se hace es descomponerlas en partes, y el proyecto va a ser la sumatoria, la sucesión de esas partes. Este concepto lo han utilizado a lo largo de la historia, y este concepto, jóvenes, es el que nos ha permitido salir al espacio y buscar la conquista del espacio. Como una abstracción matemática o idealización, los sistemas lineales encuentran una aplicación importantísima en la teoría del control automático, el procesamiento de señales y de las telecomunicaciones. Por ejemplo, miren, qué importante que es ese análisis de Fourier, que el señor me descompone en la principal, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, etcétera. No tiene límite. Y todavía lo que hace mejor es separar en la función par y la función impar. Qué interesante que es eso. Y esa función par me la define como el coseno y la función impar el seno. Y entonces, en función de ese análisis, se han encontrado grandes soluciones a los problemas de ingeniería. En electricidad se utiliza mucho la tercera armónica porque son interferencias que producen calentamientos a los generadores,
a las máquinas eléctricas. Y entonces allí es cómo podemos eliminarlos. Y entonces allí aparece lo que denominamos los sistemas estrellas-triángulo. Allí aparece el neutro y aparece que lo aterramos y eliminamos todas esas perturbaciones. Y esos mismos conceptos son utilizados en los sistemas de comunicación. En cambio, un sistema en delta es cerrado y está la señal dando vueltas y produciendo calentamiento, porque esa perturbación de alguna manera se tiene que atenuar. Pero al atenuarse en un sistema en delta, me produce problemas. Ah, pero ¿qué beneficio tengo? Claro, tengo beneficio. Si lo sé manejar, bienvenido. Porque cuando quiero transmitir solamente necesito 3 conductores, 1 por fase. En cambio, si tengo un sistema en estrella, necesito 4 porque tengo que conducir inclusive al neutro. Pero ese es el neutro eléctrico, cuidado, ¿no? Porque va a aparecer un quinto conductor que va a ser en los sistemas de 5 hilos, el de los aterramientos. Y entonces, todo esto de la linealidad, jóvenes, nos ha permitido avanzar en una forma, pero increíble, todo el desarrollo de la tecnología. Ustedes, si se pesan en la balanza, son sistemas lineales. ¿Por qué digo que son sistemas lineales? Porque, bueno, si estás tu chuto, solamente es tu cuerpo, pero si tienes ropa, va a ser la sumatoria de tu cuerpo más la sumatoria de tus prendas de vestir, más las llaves que puedes tener en el bolsillo, más el celular, más la billetera con tus billetes, y todo es una función lineal. Y entonces, tengamos cuidado, observemos las cosas y veamos cómo le podemos sacar provecho a estos conceptos desde el punto de vista del control. Uy, 14 más, 4 más hay. Linealidad. El sistema es lineal. Vamos a agregarle cuidado este L, porque cuando estén trabajando con los sistemas lógicos va a aparecer señales en L. Y van a tener cuidado cuando estén interpretando sus planos. No son lineales, no son funciones lineales, sino son funciones lógicas. No me van a distorsionar la información, por favor. Si satisface el principio de superposición, que engloba las propiedades de proporcionalidad del escalado y la aditiva. Es decir, que puedo sumar lo que les decía, ¿no? Mi peso va a ser la suma de mi cuerpo más la de mis prendas de vestir, un pantalón, una camisa, un pullover, una chamarra, lo que tenga en el bolsillo, llaves, llaves, etcétera, etcétera. Y una proporcionalidad, ¿cuántas llaves tengo? Entonces multiplicaré por 5, por 1, por 2. Aquí está el escalar. O sea, que proporcional significa, los compañeros, toditos son iguales. Miércoles les encanta llegar tarde. Cuidado que lo pierdan en el avión. No pierdan el vuelo. Los voy a ver el próximo semestre. Y cuando les digo esto es porque se confía. Es fácil, es fácil, es fácil, es fácil. No, es facilito, está facilito. Pero lo que pasa es de que va pasando los días, vamos aumentando el volumen, no lo revisas y todo lo facilito te vas a olvidar.
todo lo fácil se olvida porque la mente, la memoria del hombre es bien volátil y hoy en día, con todas las cosas que están mirando con el celular, la televisión, la computadora, etcétera, etcétera, es fácil perder el rastro de lo que estamos mirando. O sea, decimos que es proporcional, significa que la entrada del sistema a la salida puede estar multiplicado por un factor. Y entonces, la salida del sistema también estará multiplicado por un factor, que es el principio de homogeneidad. Superposición, homogeneidad. La propiedad aditiva, que suma, que puede sumar, que puede restar, y estamos mirando de que la propiedad aditiva se está cumpliendo en un sistema con realimentación, que tengo que será aditiva o sustractiva en función de qué es lo que está pasando con ese bloque, con esa señal. Que un sistema sea aditivo significa que la entrada es el resultado de la suma de dos entradas. Lo vamos a ver esto un poco más claro cuando estemos viendo el álgebra de bloques. La salida será la resultante de la suma de las salidas que producirá cada una de estas entradas individualmente. Es decir, si tengo dos señales, se van a poder sumar. Pueden sumarse n señales. Y entonces tiene que cumplir ese principio de aditividad. Pero ya que les he nombrado el tema de los bloques, de los diagramas de bloque, esto que estamos mirando en los sistemas de control lazo abierto, lazo cerrado, estamos mirando de que hay puntos de suma, puntos de bifurcación, señales que se pueden agregar, etcétera, etcétera. Eso nos da origen a todo el control, todo lo que es el álgebra de bloques. Es decir, nuestro modelo matemático lo vamos a desarrollar bajo el concepto de una ecuación diferencial lineal. Con la ecuación diferencial lineal vamos a ver el corazón, lo que está ahí adentro del sistema de control. En cambio, con el álgebra de bloques vamos a ver la secuencia y qué es lo que está sucediendo en ese sistema de control. Son sistemas completamente independientes, pero son complementarios. Uno genera la información que el otro no genera. Entonces me estoy anticipando. Vamos a ver la primera parte porque necesitamos desarrollar el modelo matemático, físico-matemático, y después interpretarlo en el álgebra de bloques es muchísimo, muchísimo más sencillo. El sistema de control. Podemos decir que la finalidad del control automático es la de imponer un parámetro físico específico denominado variable de entrada y de otro parámetro también físico denominado variable de salida, estableciendo una relación entre lo que entra y lo que sale, independiente de lo que también se ha llamado la señal perturbadora. Por ejemplo, miren, un avión. Un avión sale y define un rumbo. Y entonces la señal de salida sería llegar a una determinada ciudad. Entonces allí tengo una correspondencia de la señal de entrada y lo que estoy esperando como valor final. La salida sería llegar a la ciudad. Pero ¿qué sucede si hay una perturbación y hay vientos que me van a desviar de mi dirección? Y entonces hay que tener cuidado con esas perturbaciones. Pero como es un control automático, permanentemente voy a tener la señal del rumbo y la podré ir corrigiendo poco a poco. O
Eso es el piloto automático, o el piloto en forma manual corregirá el rumbo porque se va a dar cuenta de acuerdo a la instrumentación que tiene. Obviamente que antes se viajaba de esa forma. Ahora los pilotos automáticos nos han solucionado el problema. Por ejemplo, un sistema conocido como piloto automático de un avión trata de imponer una relación fija entre una manivela del piloto humano. La manivela está del lado izquierdo del piloto. Y esa manivela es la que me actúa sobre la cola. La cola es lo que varía y al variar la cola me cambia el rumbo. En cambio, la perturbación son las ráfagas de viento que van a incidir sobre el fuselaje del avión y me lo va a desviar. Y entonces el rumbo va a cambiar. Pero lo puedo hacer desde dos formas, desde el piloto automático o desde el piloto manual. Esas son las diferencias hoy en día. Es muy fácil con los pilotos automáticos darle los cursos. Por ejemplo, un misil no necesito más que guiarlo y programarlo, las coordenadas desde donde estoy hasta donde quiero que llegue. Y entonces ya no necesito ponerlo a un piloto para un misil para que ya no hay kamikazes, ¿no? Esa es la diferencia. Nadie quiere morir. Salvo esa gente del Medio Oriente que atraída por su fe hace tonteras. Los mercenarios por la paga de un salario, de un monto, se arriesgan, ¿no? Los famosos mercenarios. En realidad, todos tenemos una idea intuitiva de lo que es el control automático. El problema es de que esa idea, de alguna manera, la podamos desarrollar de tal manera que podamos producir sistemas de control automático, porque ese debería ser el objetivo de sembrar la semilla en la mente de cada uno de ustedes para que sean creativos. Antes era un poco más dificultoso, pero hoy en día hay un montón de sensores baratos en el mercado. Y está la creatividad de ustedes para darle forma y para sacarle beneficio. Sistemas de lazo de control abierto y cerrado. Ya lo conocemos, lo hemos revisado en la anterior clase. Sin embargo, hay unas variantes. Los sistemas pueden ser de lazo abierto o de lazo cerrado, que es una manera esquemática, que de una manera esquemática los podemos representar. Miren, ahora ya todo el lazo de control lo estoy representando como la señal que entra y la señal que sale, y acá está todo el proceso. Este lazo de control, jóvenes, es un lazo de control abierto. Sí. Y también va a ser un lazo de control cerrado. Porque después vamos a mirar la función de transferencia y lo que vamos a ver es de que lo vamos a expresar todo esto como una ecuación diferencial lineal, donde tengo una señal de entrada y tengo una señal de salida. Expresado en transformada, expresado como una transformada de Laplace, es decir, que todavía la ecuación diferencial la vamos a transformar y vamos a encontrar esas constantes que eran difíciles de calcular con las ecuaciones lineales. En definitiva, hay n constantes. En cambio, con los sistemas de control, definidos sus características, vamos a definir las constantes más y vamos a encontrar
todo el comportamiento de ese sistema de control. La figura muestra un lazo abierto en la cual la señal de entrada X actúa sobre un sistema para imponer una señal de salida Y. Luego vamos a ver de que estas señales van a ser funciones del tiempo. Un I de t, un X de t, un R. También lo denominamos en algunos casos R a la entrada y C a la salida. De esta manera podemos considerar que la acción del control se desarrolla en una dirección. Siempre vamos a pensar que va de izquierda a derecha, no al inverso. Aunque cuando tenga una bifurcación y tenga que retornar la señal para una realimentación, irá en sentido contrario, pero nos daremos cuenta de que es la realimentación, no que el proceso de control está fluyendo, está trabajando, está produciendo. En un sistema de lazo cerrado, también tenemos la señal de entrada R y la señal de salida C. Era lo que me había anticipado. La diferencia con el lazo de control abierto es que la señal de salida a una función o una función de ella es regresada a la realimentación a través del famoso bloque H, que es lo que denomina hacia la entrada y que es comparada con el set point, con la señal de entrada, para que pueda encontrar la magnitud del error y que el proceso pueda operarlo. Este es nuestro sistema, pero ahora fíjense, lo estoy cambiando para diferenciar el X y el Y de lo que es el R con el C, porque después esto mismo lo voy a expresar igualito que esto, pero ahora va a ser R y C, que va a representar a un sistema con realimentación. La señal resultante de la salida con respecto de la entrada me va a determinar el famoso error, que es la que actúa propiamente sobre el sistema para obtener un valor determinado en la señal de salida. Este H, jóvenes, lo estoy mirando como un bloque de control, sí, pero aquí están los sensores. Sistema de lazo cerrado. Miren qué interesante que es. Tengo una entrada de combustible. Aquí estoy calentando un fluido que va a salir y a la salida voy a poder registrar la temperatura que le voy a dar la señal al controlador. Acá está la perturbación y en función de la temperatura le diré a esta válvula de que abra más o abra menos porque necesito más o menos temperatura a la salida. Ahora ya se empieza a entender qué es lo que queremos hacer con estos sistemas de control. El proceso de regresar a la entrada a la señal de salida es con el fin de comparar con la señal de entrada lo que denominamos retroalimentación. Es obvio que en los sistemas de lazos abiertos no tengo realimentación. La señal mandada con B, que viene del bloque de realimentación, del bloque donde está el sensor, puede ser igual a la señal de salida C, es decir, la misma unidad, o ser una función de ella, es decir, de que B puede depender en algún sentido de la variable de salida C. En cualquiera de los casos, B se la conoce como señal de realimentación. Esta, ¿no? Esta que está viniendo. O esta que estamos mirando.
En muchos casos puede ser el mismo valor que puedo, porque si tengo la misma unidad acá, ya no necesito hacer nada y puedo comparar acá. Si no, esta parte, el sensor se va a volver transductor, el transductor me va a condicionar la señal, me la va a digitalizar y ahora sí voy a poder comparar temperatura con temperatura digital, 20 con 20, 21, y si hay diferencia, bueno, este proceso continuará. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Está claro lo que estoy hablando, las ideas que estoy generando? Sí. 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 Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Si tengo que repetir, porque si no me están entendiendo desde la entrada, se va a poner muy pesado más adelante. Pregunten, jóvenes, para eso estoy, con la mejor predisposición de enseñarles para que ustedes aprendan. No me interesa dar la clase y terminar la clase dentro de una hora y que ustedes no hubieran entendido. Ese no es el objetivo de pasar clases ni presenciales ni en forma virtual. El objetivo es de que ustedes capten las ideas, entiendan lo que estamos analizando y que con un poquito de esfuerzo más lo puedan conocer y lo puedan dominar. Dominar no es a medias. ¿Se sabe o no se sabe? Y el control es una sumatoria de conceptos fáciles. Y es además que es flexible. Porque no es una sucesión. No es como un cassette que tengo que escuchar. Para que escuchar la pieza tengo que escucharla de principio a fin. No. Ustedes lo van a ir armando al final. Y le van a sacar un provecho, pero más que importante. Hoy en día ya no podemos dejar de pensar de que la ingeniería está suelta. Y el elemento que lo va a atar es el control, porque en todo está presente el control. Así que mejor es de que vayan entendiendo el mensaje y que además, si de alguna manera pueden aprender programación, ese debería ser el objetivo. Porque todos estos sistemas de control se desarrollan algoritmos, y si desarrollamos algoritmos, es fácil de programar. A ver, ¿dónde me he quedado? La realimentación, la señal marcada con B puede ser igual a la señal de C. Bien, alguna imprevista, la función deseada no se cumple correctamente, no se ejecuta ninguna acción sobre el sistema para corregir su funcionamiento. Está hablando de los sistemas de realimentación. Si aquí está saliendo temperatura, puedo comparar temperatura, pero si aquí está saliendo velocidad, no puedo comparar con temperatura. Ahí está el tema. Entonces tengo que acondicionar la señal. Tengo que encontrar la relación que tiene esa velocidad. Bien, podemos afirmar que todos los sistemas de control automático llamados servosistemas poseen dos características. Yo diría hasta tres. Una es la realimentación, obviamente, porque si no tengo realimentación, tengo un sistema abierto, no tengo un sistema cerrado, y un sistema cerrado abierto no es fácil. Perdón, lo controlo con un timer, pero es muy precario. Es muy precario. Y con la realimentación, hemos dado un salto espectacular. Y como esas señales de error son relativamente pequeñas,
necesitamos amplificarlo. Pero, juntamente con esto, necesitamos el modelo matemático que sea lineal, un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Y capaz de que debería agregarle, no son 2 características, son 3. La primera, de que sean sistemas lineales. Inclusive le podemos agregar más. Deberíamos agregarle sistemas de comunicación. Y le voy a agregar los sistemas de comunicación. Porque hoy en día lo puedo manejar a distancia. Sí, aunque no crean. Desde tu computadora, desde tu celular, puedes tener acceso a un sistema automático en una planta. Cambiar parámetros, ver cómo está funcionando, etcétera, etcétera. Arrancar, parar, cambiar señales, cambiar condicionamientos, porque de repente se ha parado la planta. Hoy en día es tan flexible, jóvenes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar, la máquina la tendré que tener con sistemas de comunicación a un sistema de Ethernet, y a través de Ethernet podré entrar desde mi celular, desde mi computadora, y obviamente que tendré los passwords correspondientes y tendré acceso a poder arrancarla desde distancia, la máquina. O a sacarla de su condición de que está inhibido el arranque porque algunos sistemas de protección han podido actuar. O sea, fíjense, no hay un límite. El límite está dado por tu condicionamiento de no querer hacer las cosas. Y si eres responsable de una planta, se van a acordar de que este horizonte lo tienen que abrir. Se tiene que abrir. Se tiene que abrir a tu imaginación, que es el poder creador que hemos heredado del Maestro, o del Padre Celestial, o del que ustedes quieran, por comodidad. Porque decimos que el creador es la inteligencia infinita, y vos, como eres hijo de él, tienes inteligencia infinita. Hazla uso, por favor. Es importante mencionar que la señal de error E se forma por la diferencia entre la señal que está entrando y la señal que está retornando, pasando por el sistema de realimentación y por el acondicionamiento de esa señal. Entre la señal de entrada y la señal de salida. A ver, de repente aquí voy a agregarle algo, porque así ustedes se me pierden, pero claro, para mí es familiar. Lo voy a poner aquí, para que lo puedan entender mejor. Lo voy a achicar. Entonces, este sería el 5. Ya, de una vez lo vamos a corregir, ¿qué les parece? Va a quedar mejor.
Mm, Le voy a poner sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Porque si tengo que escribir todo eso no va a entrar. La retroalimentación. Y todavía le vamos a agregar los sistemas de comunicación. Oh my. No, acá. Sistemas. No, ecuaciones de modelo matemático le pondremos. ¿Qué les parece mejor? Modelo matemático. Ecuación diferencial lineal. Mejor todavía. Y ahora hay que ordenarlo. Listo. A ver, vamos a ver cómo ha salido. Bien, por supuesto. Los sistemas poseen características. Ya no le puedo poner dos. Poseen características. Las siguientes características. Ya está. Bien. Podemos afirmar que todos los sistemas de control automático, llamados servosistemas, poseen las siguientes características. Un modelo matemático que responde a una ecuación diferencial lineal. Una realimentación. Bien. Una amplificación de potencia. Sistemas de comunicación. Es importante mencionar que la señal del error se forma de la diferencia entre la señal que entra y la señal que está retornando. Ahí se lo ve. Bien. Por esta razón, en la rama inferior del esquema se coloca un signo negativo. Aquí. Acá está. Porque es una realimentación negativa. Porque si fuera una realimentación positiva, jóvenes, si esto fuera más, esto le agrega, la señal de salida le agregaría a la señal de entrada y entonces el error se magnifica, se amplifica y sale fuera de control. En cambio, cuando esta señal, el set point, tenga el mismo valor que la señal de realimentación, el error va a ser cero y el sistema de control se va a poder detener. Eso es lo que sucede en un aire acondicionado. Eso es lo que sucede en un centro numérico computarizado cuando
las dimensiones del eje de la pieza que estoy trabajando, llega a la medida y entonces el proceso se para, la máquina saca, vuelve a cargar y empieza un nuevo ciclo. Bien, quedó mejor. Es indispensable desarrollar ecuaciones matemáticas que describan el funcionamiento del sistema. La manipulación para obtener la respuesta a la operación del sistema es lo pertinente a la teoría del sistema de control. Por eso es de que, no sé, se asustan. Y claro, se asustan porque no manejan ecuaciones diferenciales, porque les cuesta la matemática, pero señores, deberían haber estudiado odontología o derecho. Son otro tipo de herramientas las que se van a utilizar allá. Allá en odontología, la destreza de tus manos y utilizar todo el instrumental y todos esos equipos. En el derecho es la interpretación de las leyes. Acá necesitamos utilizar nuestra herramienta, que son ecuaciones diferenciales lineales. Pero no se asusten. Lo difícil es lo que no se quiere aprender. Las ecuaciones mencionadas son en muchos casos del tipo íntegro diferenciales. Wow. Donde la variable independiente es el tiempo. ¿No es cierto? Ya no hago derivada primera de y respecto de x, ya no. Hago derivada de y respecto del tiempo. Por eso es que decimos que son señales analógicas. Donde la variable independiente es el tiempo. Esto quiere decir que las derivadas y o integrales que aparecen en las ecuaciones se efectúan con respecto del tiempo. No se asusten, por Dios. Debemos subrayar la importancia que tiene el tiempo en el estudio de los sistemas de control automático, reflexionando y analizando sobre el caso del piloto automático que debe corregir el rumbo del avión cuando éste ha sido desviado por una perturbación atmosférica. Qué importante el concepto este. No necesito decirle al operador, oye, ¿qué estás haciendo? Él tiene que trabajar solo. Y el control automático también trabaja solo. En algunos casos puede haber más de una variable independiente. Entonces las ecuaciones serán las derivadas parciales. En contraste con el caso en el cual solo el tiempo es la variable independiente. Linealidad. Un sistema es lineal. Un sistema lineal es aquel en el cual existe una relación de proporcionalidad entre la variable de entrada y la variable de salida. Lo estamos mirando desde el punto de vista del control. ¿Esto qué significa? Si el sistema es una resistencia eléctrica, miren, la señal de entrada es el voltaje aplicado y la señal de salida es la corriente que circula por ella. Y entonces tenemos un sistema lineal. Ahora fíjense, está entrando tensión al circuito y está saliendo corriente. Entonces, fíjense, pues tengo que tener una operación para convertir esa corriente en voltaje. Ahí está mi circuito. Este circuito es un circuito elemental que ustedes deben estar familiarizados, donde tengo un diferencial de potencial que estoy aplicando a los bornes de esta malla, donde tiene una resistencia y por consiguiente va a circular una corriente. ¿Cómo lo puedo ampliar, expandir al modelo del control? Observando vemos que la corriente varía en forma proporcional al voltaje y la relación matemática es lo que conocemos como la famosa ley de Ohm. ¿Sí? Entonces digo, oye, tensión es igual a R por I.
Pero, fíjense, miren, desde el punto de vista del control, ¿qué tengo? Tengo la señal que estoy inyectando de tensión y a la salida tengo una corriente, o lo que es equivalente. En este bloque de control puedo dividir por 1 sobre R y entonces el voltaje y voy a tener la señal de corriente. El circuito eléctrico analizado lo podemos representar en un diagrama de bloques equivalente que desde el punto de vista del control facilita su interpretación operacional. A ver, esto lo vamos a cambiar. Cuando lo estén repasando lo van a ver. Este es el circuito. Lo analizo y digo que lo puedo representar por el bloque de control. En general, la relación que existe entre la variable de entrada y la variable de salida de un sistema lineal es una recta, es una línea recta, que la puedo identificar de esta forma. Y esta es la forma como representamos a la ley de Ohm como voltaje, corriente, resistencia. Y indudablemente que también puedo cambiar los ejes. Este puede ser corriente, puede ser voltaje. Esta puede ser la resistencia. Y la resistencia puede ser distinta. Entonces voy a tener infinitas resistencias. Y por consiguiente, si ustedes se fijan, voy a tener infinitas relaciones de entrada y de salida. ¿Por qué lo coloco de esta forma? Porque miren, es más fácil trabajarlo de esta forma. No me quiere. Acá está. Bien, ¿qué es lo que hago? Para un valor de tensión y para la resistencia dada, voy a tener un valor. Debería haberlo hecho con flechas. Así lo van a interpretar mejor. Miren, ahí está. Para un valor de voltaje, voy a tener un valor de corriente. Puedo tener otro valor similar, no similar, sino distinto. Aquí tengo otro voltaje y para la misma resistencia tendré otra corriente. Miren qué interesante que está esto. Eso es lo que me está diciendo de cómo actúa el control en función de la señal de la que entra y la que sale a través de interpretar el bloque de control. Había habido una correspondencia entre lo que es los sistemas eléctricos con los bloques de control. Y de la misma manera también hay bloques de control para motores, hay bloques de control para el tema mecánico, etcétera, etcétera. Y todo se está pudiendo analizar, estudiar este comportamiento bajo este concepto. Y entonces, si esto es B1 y esto es B2, y esto es I1 y I2, la suma de B1 y B2 también tendrá que caer en la recta, posiblemente por aquí, saldré y la suma también va a estar. Y si lo multiplico por un escalar, voy a venir por acá, y entonces la salida también va a estar multiplicado por el escalar. Fíjense la flexibilidad que tiene este sistema. Bien, sigamos analizando. Es indispensable
hacer notar que un elemento físico puede ser considerado como lineal en ciertas circunstancias, pero no puede ser en otras. Por ejemplo, la potencia. Una resistencia eléctrica es un sistema lineal. Una resistencia eléctrica es un sistema no lineal. Si la señal de entrada es un voltaje y la señal de salida es una potencia. Creo que lo estoy planteando mal. La potencia es V por I, pero de acuerdo a lo que ya conocíamos, lo puedo reemplazar y puedo ver de que el voltaje es igual I por R, y entonces digo I cuadrado por R. Los bloques de control serían estos, ¿no? Y entonces, fíjense, tengo este valor exponencial cuadrático que me saca de la condición de linealidad. Fíjense, estoy analizando el concepto de resistencia como un componente lineal, pero la misma resistencia en un sistema de potencia no es lineal. Espérenme un ratito. Bien, ¿qué les pareció hasta aquí? Comentarios. Muy importante la linealidad, ¿no? Ingeniero, ¿podría volver a repetir? Y qué importante el concepto de superposición. ¿Perdón? ¿Podría volver a repetir esto último, por favor? Claro. No. Claro. Claro que sí. Bien, vamos un poquito para atrás. Estamos analizando el concepto de linealidad, y al analizar el concepto de linealidad, estamos mirando el comportamiento de qué es lo que pasa con la señal que entra y qué es lo que pasa con la señal que sale. Y evidentemente lo importante está en poder interpretar a esto que denominamos como el bloque de control. Si vamos un poquito más para atrás, a ver. Ya, sí. La linealidad, acá está. Esta ley que me dice de que el voltaje es igual a R por I, es decir, el diferencial de potencial que tengo en los bornes de un circuito va a ser igual al producto de la resistencia por la corriente. Es decir, este diferencial de potencial tiene que caer en esta resistencia como fenómeno físico. Y de allí se establece la relación de que I es igual a R al cociente del diferencial de potencial sobre el voltaje. Ahora mira, si lo podemos desplazar, esta misma ley, ¿sí? Y ahora le adjunto el bloque de control para que esta relación se cumpla, I igual a R por I, ¿sí? Para que tenga una señal de salida, es que he hecho esta ecuación. Y entonces, la señal de entrada dividido 1 sobre R me va a dar la señal de salida. Y eso lo voy a poder graficar en un eje coordenado, voltaje corriente, y voy a decir, si tengo una señal que es un diferencial de potencial, y quiero conocer el valor de la corriente de salida, si tengo esta función que es lineal, que es la resistencia, lo voy a poder obtener en forma automática. Ahora, este concepto lo he llevado un poco más allá. He dicho, así, ¿y qué pasa
porque hemos hablado ya de la aditividad, es decir, de que puedo agregarle otra señal y también puedo pensar en lo mismo. Ah, pero qué interesante. ¿Y cuál es el comportamiento de la suma de estas señales? Bueno, la suma de estas señales, le voy a dar esto, vamos a pensar que es este valor. Y la suma también va a estar allí. Sí, ahora, lo que pasa es de que tendría que escribirles para que lo vean. Esta es B, que va a ser igual a B1 más B2. ¿Sí? Y entonces, debería haber sido esto con el lila. Pero fácil, ¿no? Y entonces aquí voy a poder sacar también de que la corriente la corriente y perdón, la I total va a ser igual a la I1, le vamos a poner la roja para que lo vean mejor, va a ser igual a la corriente roja, que lo vamos a denominar, pero ya me cambió todo, ese es el problema. Bueno, no importa, va a ser I1 más I2. Oh, qué cosa escrito. I1 más I2. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que me está diciendo. La suma de 1 y 2, que va a ser la violeta, me va a salir. Y si quiero también otro, y si quiero utilizar multiplicado por un escalar, ¿no? Y si quiero utilizarlo por un escalar, oh, y si quiero utilizarlo por un escalar, igual. Voy a tener, por decirles, A, B, y aquí voy a tener A, I. Entonces, mire, estoy generando señales de suma y estoy generando señales de multiplicación. Pero esto es lineal. El problema que nos pregunta el compañero es, ¿y qué pasó con la potencia? Ahora lo analizamos la potencia. Voy. Me he salido. Ahora lo analizamos la potencia. En la potencia digo de que la potencia es el producto del voltaje por la corriente. Pero ya sé que el voltaje es I por R. Entonces emplazo el voltaje por I sobre R. ¿Sí? Y entonces tengo esta relación. A ver, aquí está. ¿Hay algo mal? Aquí hay algo mal.
esto está mal. ¿Dónde está mal? No es dividido, sino está multiplicado. Vamos a corregirlo. El voltaje es V por R. Lo vamos a poner entre paréntesis. Y esto es el voltaje. Multiplicado por la corriente tendría I cuadrado por R. Bien. Pero si quiero obtener la corriente, miren, la potencia, tengo que a la corriente la tengo que dividir sobre 1 sobre R. Ahora sí está bien. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Puedo tenerlo en función. Estoy mirando no corriente, sino voltaje. Por eso es de que aquí está el slash. Estoy reemplazándolo al voltaje y sobre L. Esto es B. ¿Lo han entendido? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Este es voltaje, ¿no? Lo ha cambiado. Porque acá está entrando la señal de voltaje y está saliendo potencia. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voltio por voltio, voltio cuadrado, la resistencia que aquí estaría dividiendo. Lo estaba poniendo en función de la corriente al cuadrado y mirándolo al bloque de control, no es ese, ¿no? Ahí está. Entro con la señal voltaje, lo convierto en la corriente al cuadrado, 1 sobre él y tengo la potencia. O el voltaje y ahí está. En realidad, para decidir si un sistema es o no lineal, lo que interesa es la ecuación matemática que lo describe. Aquí tengo una función cuadrática, ¿no? Que puede ser corriente como puede ser voltaje. Bien. Sistemas lineales. Los sistemas son lineales si satisface el principio de superposición, que engloba las propiedades de aditividad y proporcionalidad o escalar. Ya lo hemos visto al principio, pero lo estamos repitiendo. Que un sistema sea aditivo significa que si la entrada es un resultado de la suma de dos entradas, la salida será la resultante de la suma de las salidas que producirán cada una de estas entradas individualmente. Que sea proporcional significa que cuando la entrada de un sistema es multiplicado por un factor, la salida del sistema también será multiplicado por el mismo factor. Eso es lo que hemos analizado con las flechas de colores. Propiedades de los sistemas lineales. Los sistemas lineales deben cumplir con sus dos propiedades de superposición y homogeneidad. Superposición es la suma de los efectos y homogeneidad es
multiplicado por un escalar. En un sistema lineal, si la entrada es nula, obvio que la salida también va a ser nula. Un sistema incremental lineal es aquel que sin verificar la última condición responde linealmente a los cambios de la entrada. Qué importante que es incrementalmente lineal. Un ejemplo, miren, tengo una función de I de t que va a ser igual a 2x de t para más 2. Este sistema no es lineal, ¿por qué? Porque cuando le tenga 0, I de t no es 0. Es decir, que tiene un desplazamiento sobre el eje Y. Oh. Superposición homogeneidad. Bien. Es decir, miren, lo que estábamos haciendo antes era esto, ¿no? Decíamos, si tengo una señal I, X1, voy a tener la señal de salida I1. Si tengo la señal de entrada X2, voy a tener la señal de salida X2. Pero también la suma de X1 más X2 va a tener una salida que también va a ser lineal. ¿Por qué? Porque van a estar dentro, van a pertenecer a esta recta. La superposición de los sistemas lineales se cumple si la entrada X1, la respuesta de salida es Y1. Y si cambian la entrada a X2, también cambian la salida a Y2, que es lo que estamos mirando. Si la señal de entrada es la suma, la salida también va a ser la suma de las señales. El principio de superposición se define si un sistema actúa simultáneamente con dos señales de entrada X1 y X2. La señal de salida se calcula sumando las señales en forma independientes. Y1 más Y2, que se tendrá debido a las señales de entrada X1 y X2 actuando de forma completamente independiente. Entonces, esta es una función lineal y esta es una función que no es lineal. Se los he puesto, cosa que ya no debería ser necesaria porque ustedes perfectamente se dan cuenta, manejan mucho más esto, señores. Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los bloques de control. Si tengo una señal que entra a un bloque, voy a tener una señal que sale. De la misma forma puedo tener otra señal X2 y voy a tener una señal Y2. Y entonces la suma también va a estar. X1 más X2, a un bloque voy a tener la salida que va a ser la suma. Y puedo también multiplicar y aditivo y se va a cumplir. Son sistemas lineales. Matemáticamente, si la salida I1, I2 y N son las salidas del sistema para las entradas X1 de T y 2 de T y N de T, y A1, A2, A3 son constantes, el sistema también es lineal. Se está cumpliendo la ley de superposición y la ley de homogeneidad. Para verlo un poquito más claro, lo vamos a ver con este ejemplo. Miren, tengo este circuito donde tengo dos fuentes y tengo una resistencia de salida. Y queremos conocer cuál va a ser la corriente de salida. En un caso diré que B2 es 0 y obtendré la corriente I1. Y luego diré el voltaje B1 es 0 y
voy a calcular la corriente con I con la fuente B2. Y la corriente total será por la suma de I1 más I2. En el circuito eléctrico de la figura, las señales de entradas B1 y B2 son dos fuentes de voltaje que actúan simultáneamente con la señal de salida. La corriente I, que pasa a través de la resistencia de 3, de acuerdo con el principio de superposición, la corriente se la puede calcular de la siguiente manera. Si hacemos B0, calculamos las corrientes I1, que circula por ED3, debido a la fuente 1. Si hacemos B igual a 0, calculamos nuevamente la corriente que circula por ED3, y que ahora la llamamos B2, debido a la fuente B2. Sumamos los valores y obtenemos la corriente que va a circular por esta rama, que va a ser I1 más I2, es decir, estoy superponiendo los efectos de estas dos fuentes. Este principio se puede hacer extensivo a cualquier número de variables de fuentes simultáneas. Y eso es lo que hacemos. No sé si ustedes han visto y han resuelto este tipo de problemas en electrotecnia. Cuando se hace en las ecuaciones de nudos y de mallas. Kirchhoff. Y lo resolvemos de esta manera. Sí. El principio de homogeneidad se lo ha expresado de la siguiente manera. Si al aplicar una señal X, cualquiera, de entrada, y a este responde una salida Y, al aplicar una señal AX, donde A es una constante real cualquiera, la salida será AX. AX, ahí. Ahí está la superposición y ahí está el concepto de homogeneidad. Observe que la definición de linealidad tiene que ver más con el modelo matemático del sistema que con el mismo sistema físico. Y entonces, otra vez nos venimos a nuestro bloque de control y digo, oye, tengo una señal que entra, si lo multiplico por A, también va a salir a la señal de entrada, le voy a multiplicar la señal Y, A. Invariabilidad. Es bien interesante, jóvenes, si lo analizamos esto, que es muy sencillo, pero que es importante para nuestros sistemas de control, porque lo que vamos a jugar son con señales. Y entonces, nuestro modelo que ya nos está llevando para buscar la solución más adecuada, va a ser fácil de interpretar. Un sistema es invariante en el tiempo, ya lo hemos dicho, si solo si su comportamiento y sus características no cambian, son fijas. Esto significa que los parámetros del sistema no van cambiando a través del tiempo. Por lo tanto, una misma entrada nos dará el mismo resultado en cualquier momento, ya sea ahora o después. Invariante en el tiempo. Matemáticamente un sistema es invariante con el tiempo si su desplazamiento temporal en la entrada, X, función de t menos t0, ocasiona un desplazamiento temporal en la salida Y, que va a ser igual a t menos t0. Eso es el requisito. Los sistemas cuyo modelo matemático es un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales son con coeficientes constantes. A este conjunto de ecuaciones se lo puede reducir eliminando las variables y convertirla en una sola ecuación. La ecuación general que describe este tipo de sistema tiene la siguiente forma. Ustedes están familiarizados con esta expresión de una ecuación diferencial lineal expresada como un polinomio, donde tengo este polinomio, donde n
tengo que ver de que n siempre va a ser mayor que m, y al cual se le está agregando esta otra partecita que es la perturbación. Y entonces ya lo tengo al polinomio característico de una ecuación diferencial lineal. Cualquier función se la puede expresar como una serie de potencias. Y es por eso que ustedes han estudiado en el análisis matemático 1, han debido estudiar a las series de Taylor. Y esto son aplicaciones de aquello. Lo que pasa es de que ustedes solamente se dedicaron a resolver problemas y no a interpretarlos. No hacen el análisis de la función, y esa es la parte más importante, jóvenes, hacer el análisis de la función. Y aquí vamos a hacer el análisis de la función para ver qué es lo que está pasando con ese sistema de control. Donde, fíjense, los coeficientes n, m son números enteros positivos. A, B, C son coeficientes constantes. Por eso decimos una ecuación diferencial a coeficientes constantes. Y es la variable de salida, X es la variable de entrada y P es la señal perturbadora. ¿Qué más puedo visualizar? Oh, qué interesante. Miren, aquí está la superposición de los efectos. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro. ¿Sí? Fíjense qué interesante que es. ¿Qué otra cosa más puedo ver? Ah, es una función del tiempo, ya no es de y, de x, y x, sino y, el parámetro es y la función es el tiempo, porque lo que a nosotros nos interesa, ¿por qué nos interesa el tiempo? Porque el tiempo es el que definitivamente es el que está variando permanentemente en un sistema de control. Si estoy trabajando con una máquina herramienta, está produciendo un desbaste, está produciendo una variación de los espesores en función del tiempo, está cambiando las dimensiones. ¿Sí? Si fíjense en los autos se tiene el control de las presiones de los neumáticos, y cuando las presiones bajan aparecen los sensores activados. ¿En qué? En función del tiempo. Ahora imagínense las temperaturas de enfriamiento, de calentamiento, las variaciones de presión, las velocidades, las aceleraciones, las vibraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¿Qué necesarios se hacen de los sistemas de control? ¿Y por qué he terminado con esta lámina? Porque necesito motivarlos para que ustedes puedan programar. Aprendan a programar, jóvenes. Es importantísimo para la formación de ustedes. Y no es lo mismo aprender en la universidad, aunque sea un Arduino, chapuceando, que no saber nada. Bien. He concluido con la segunda presentación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, adelante. Ingeniero, una consulta, disculpe. Claro, hijo, adelante. Más que referente a la presentación, eso está todo claro. Quería consultarle, ¿es necesario que se repase MATLAB o algún lenguaje de programación? No, a ver. El MATLAB no es un lenguaje de programación. Al MATLAB, a ver, es que escúchame la idea. Ya, claro que sí. Al MATLAB vas a entrar, a ver dónde está mi ecuación. Acá está. Al MATLAB vas a entrar y le vas a meter estos coeficientes. Lo que vamos a hacer para simplificar el primer estudio, vamos a hacer de que esta ecuación diferencial sea homogénea para encontrarle la solución homogénea solamente y no la solución particular. Exactamente.
Pero después, cuando vayamos a la transformada de Laplace, vamos a barrer con todo. Ya lo entiendo. Ya vas a ver qué interesante que es. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que hacemos es, en función de este polinomio, vamos a pensar que es un polinomio de segundo grado. Y en un polinomio de segundo grado, este A va a ser masa, va a ser inductancia. Este segundo coeficiente, en un caso va a ser, si es eléctrico va a ser resistencia, si es mecánico va a ser un amortiguador. Y este tercer elemento, estoy hablando de una ecuación diferencial de segundo grado. Y si estoy en este término, ¿sí? Va a ser el resorte y va a ser el capacitor. Entonces, vos al MATLAB vas a entrar con estos coeficientes y vas a ver el comportamiento dinámico del sistema de control. Esa es la facilidad que te va a dar el MATLAB. Ahora, la programación ya es distinto. Ah, ya, perdón, me confundí entonces. ¿Pero MATLAB es necesario repasarlo un poco? No, por lo menos. Esa es una herramienta que le van a dar mucha utilidad en el segundo curso cuando vayan a ver los conceptos de estabilidad, cuando vayan a ver los diagramas de Bode y demás, Nyquist. Eso lo van a ver y les va a facilitar. Yo más adelante les voy a mostrar un polinomio, qué interesante que es, y van a ver que cómo con una planilla de cálculo se pueden sacar cosas interesantes, pero lo que les te estoy diciendo es aprender a programar todo lo que puedas, no control, todo programar, aprenda a programar con el algoritmo. Y van a ver qué oportunidades que se van a presentar. Eso es lo que tenemos que impulsar dentro de la carrera, a programar. ¿No? Tiene que haber alguna materia de programación. Y si no, en el mediano o corto plazo hay que implementarlo. Ingeniero, Muchas gracias. Diapositivas para estudiar. Claro, claro. Les voy a enviar la presentación 1 y la presentación 2. No tengo ningún problema, hijo. Lo que es más, lo voy modificando, agregando y esta es mi presentación, seguro que andan dando vueltas por ahí, porque en el anterior semestre les he pasado. Yo les pediría de que usen el material que les voy a dar, porque voy a enviarle cosas nuevas. Todos los semestres agrego problemas, agrego conceptos, estoy agregando, porque he visto de que en el anterior semestre no me están manejando las ecuaciones diferenciales, entonces he agregado esa parte, ya lo vamos a ver con ustedes, la resolución de los sistemas de ecuaciones diferenciales, para que después podamos comparar con el sistema de la transformada de Laplace y la antitransformada. Ya van a ver qué interesante que es. Entonces, necesito que ustedes establezcan esa comparación. Los anteriores se fueron y los otros también se han ido sin esos conceptos, pero es que el Zoom te lleva mucho tiempo preparar las presentaciones y hay que ir agregándole, pero ya una vez que tienes la base, ir agregando los conceptos es más fácil. Se van agregando ejercicios, se van agregando conceptos, se van agregando nuevas cosas que van apareciendo o que me doy cuenta que hace falta. Esa es la idea. No se preocupen. Les voy a mandar libros también para que ustedes tengan de consulta. Y tenemos que apurarnos porque yo lo veo agosto muy cerca. Y bueno, si hay algunos retrasos por el tema de las elecciones, seguramente nos atrasaremos un poco. No me preocupa esa parte, porque el año pasado
El primer semestre hemos arrancado prácticamente en julio. Y ahora estamos arrancando en mayo, o sea que vamos a ir mejor. Vamos a recuperarlo. Claro, el problema ha sido de que no han habido cursos de verano. Pero créanme que no es la solución el curso de verano, sino que deberíamos llevarlo y que cada semestre ustedes vayan avanzando y no atrasándose. Ustedes se atrasan porque no le dan importancia a las materias. Las materias después se acumulan, se juntan y después cuando vamos a rendir todo se superpone. Ok, yo les voy a preparar estas dos presentaciones y les envío al WhatsApp. Lo van a recibir por allá. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Nos vamos a ver el lunes, Dios mediante, a nuestra hora, para ir avanzando. Esta parte que es más fácil, lo hagamos más rápido, y la parte que es más difícil, cuando estemos resolviendo los problemas de transformada y antitransformada, ahí nos va a llevar un poco más de tiempo el análisis de cada ejercicio. Si no tienen ninguna pregunta más, los dejo. Nos vemos el lunes, creo que es 5:30, 6 de la tarde. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Muchas jóvenes. gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.